Y mientras el régimen venezolano habla de una liberación masiva de presos políticos, detuvo a 15 adolescentes en la ciudad de Barcelona, en el nororiente del país. Los jóvenes fueron imputados por terrorismo tras ser arrestados mientras jugaban con agua. Les atribuyen estar celebrando la detención de Nicolás Maduro. Los jóvenes fueron apresados mientras jugaban carnaval, una tradición que es común en el oriente del país por funcionarios de la policía, quienes supuestamente atendieron a una llamada anónima que denunció que en la zona se registraban en ese momento supuestos actos terroristas. El juego de los menores fue tomado por los agentes de la dictadura como una celebración por la captura de Nicolás Maduro. A menos de 48 horas del arresto, el grupo de niños y adolescentes asistieron a una audiencia de presentación telemática en la que quedaron privados de libertad, junto con 8 hombres adultos capturados en el mismo procedimiento. Familiares señalaron que a los jóvenes no se les permitió la defensa privada y que fueron imputados por presuntos delitos de incitación al odio, traición a la patria y asociación para delinquir. Los adolescentes tienen entre 13 y 17 años. En el grupo hay estudiantes y deportistas. Ayer en la noche, los padres empezaron a recibir llamadas por separado de los tribunales, donde les notificaban que debían acudir a la sede judicial. Una vez en el lugar, les comunicaron que serían excarcelados. Empezaron a dejarlos libres después de las 12:20 de la madrugada de hoy. No obstante, las familias aún desconocen si la libertad es plena o tiene condiciones. Los 8 adultos detenidos por este caso aún se encuentran privados de libertad. Mariana González de Tudares, hija del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, instó al régimen a proporcionar pruebas de vida de su esposo, Rafael Tudares, quien fue condenado a 30 años de prisión tras una sola y única audiencia de juicio. Su detención es calificada de inconstitucional y aberrante. Está detenido de manera arbitraria desde hace un año. Rafael fue condenado a 30 años de prisión. Una orden judicial que desconozco. Rafael es inocente. Rafael no ha cometido ningún delito. Exijo una fe de vida. Es mi derecho. Es el derecho de mi esposo. Es el derecho de mis hijos. Rafael es hijo único y tiene una mamá que lo está esperando en casa. Exijo justicia. Exijo una fe de vida. Y exijo humanidad. A pesar de la presión internacional y de las promesas del régimen, solo 56 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela. Esta cifra representa apenas el 5% de casi 1.000 personas detenidas injustamente que han recuperado su libertad después de 5 días. Las condiciones de los liberados también ha generado polémica. Los excarcelados siguen casi siempre sometidos a medidas cautelares tras regresar a sus hogares. Los encargados del régimen chavista venezolano anunciaron con gran pompa que habían liberado a 116 presos políticos, aunque no divulgaron los nombres de ninguno de ellos. La realidad, según cifras de ONGs como Foro Penal, cuenta otra realidad. Solo 56 presos políticos excarcelados verificados. El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa. Únicamente se ha podido verificar la liberación de 56 personas en Venezuela. La cifra de 116 presos políticos publicada por el Ministerio de Servicios Penitenciarios del régimen se produjo tras 3 días de informes de ONGs de derechos humanos sobre retrasos en las liberaciones. Esa oficina afirmó que las personas liberadas habían participado en actos relacionados con la alteración del orden constitucional y el menoscabo de la estabilidad de la nación. Según la oficina del presidente electo de Venezuela, Edmundo González, y su vicepresidenta María Corina Machado, esa cifra corresponde a menos del 5% de la cifra actual de presos políticos, que según afirman superan las 1.000 personas. También denunciaron que quienes siguen retenidos ilegal e injustamente por los servicios de seguridad del régimen son víctimas de maltratos y abusos de todo tipo. Entre tanto, familiares de los presos políticos permanecen a la expectativa de más liberaciones. Muchos han escogido hacer vigilias y acampar en condiciones precarias afuera de los centros de reclusión en Caracas, esperando a sus seres queridos y poniendo en peligro su integridad. Cada día de prisión cuenta, la vida y la salud de cientos de personas en este juego.
Inclusive desde el campus de la Universidad Central de Venezuela, los estudiantes y la sociedad civil instalaron en la plaza del rectorado fotos de los presos por razones políticas y exigieron su liberación inmediata. González y Machado denunciaron que la dictadura a cargo no atiende los llamamientos de ONGs pro derechos humanos y tampoco notifica de ninguna manera a los familiares de las pocas personas que han sido liberadas. Exigen la liberación inmediata de todos aquellos retenidos por razones políticas como condición sine qua non para una transición política. Mientras tanto, la incertidumbre embarga a las familias de los presos políticos. Siguen atrapadas las familias en esa angustia de esperar a sus seres queridos a las afueras de los centros de detención. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Saludamos a esta hora en Caracas a Oliver Fernández. Él tiene más información. Oliver, adelante, buena tarde. Una buena tarde para ti, Carlos, Yalena, como siempre un gusto saludarles, esta vez desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente desde la Plaza El Rectorado, donde ya culminó esta rueda de prensa por parte de los familiares de los denominados presos políticos. Se acercaron hasta acá, se vinieron algunos del Rodeo, otros del Helicoide, otros de la Zona 7, de la Yaguara, es decir, los presos políticos que están en cada una de estos centros de reclusión. Sus familiares se vinieron hasta acá para ofrecer esta rueda de prensa en la que exigen precisamente que se excarcelen a todos los presos políticos. Hay discrepancia, hay diferencias entre las distintas organizaciones no gubernamentales en relación con la cifra de los excarcelados. Por ejemplo, el Foro Penal habla de 56 personas. Todo lo que tiene que ver con el régimen de Nicolás Maduro y el Ministerio de Servicio Penitenciario, pues han dicho que supuestamente son 116. También es importante destacar que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos habla de 69. Es decir, es una diferencia bien marcada. Nosotros vamos a tratar de conversar con Diego Casanova. Diego, para que nos expliques un poco de qué se trató esta rueda de prensa, en qué quedaron, cuáles son los avances que ustedes creen que se han dado. Sí, bueno, muchísimas gracias por el contacto, como efectivamente lo acabas de decir. Hoy vinimos hasta aquí, hasta la Plaza del Rectorado. Relaciones 5 días después del anuncio siguen sin concretarse. Hay una cifra que se maneja de manera oficial, sin embargo nosotros como familiares hemos hecho el monitoreo puerta a puerta en las cárceles porque los familiares siguen preguntando. Hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo en las afueras de las cárceles y no hemos visto que salen estos presos políticos, incluso algunos que han sacado por puertas traseras, de manera clandestina. Hemos buscado la información a través de otros familiares y solamente hemos podido confirmar el número de 69. ¿Han tenido ustedes conversaciones, por ejemplo, con alguien del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para saber a ciencia cierta cuántos son y dónde están ese grupo que supuestamente fue excarcelado, pero que ustedes no lo han podido ubicar? No, los funcionarios del Estado siempre se han manejado con indiferencia, incluso negando la información a los familiares. Siempre ha sido así, incluso a las afueras de los centros de reclusión, los familiares han insistido en que les digan a quiénes van a excarcelar, cuántos van a excarcelar, y los funcionarios o uno alegan que no tienen la información completa, en el caso por ejemplo del Helicoide habían dicho que no tenían las boletas de excarcelación, o en otros casos no tienen ninguna información que aportar a los familiares, de modo que los funcionarios lo que hacen es revictimizar, lo que hacen incluso es negar la información que requieren, que sea requerido a las puertas de las cárceles. Incluso el llamado hoy desde aquí es justamente a que sumemos a más personas, que nos sumemos más ciudadanos de distintos sectores, de distintas partes de la sociedad venezolana, a continuar elevando este reclamo. Bien, gracias a Diego Casanova, él es representante del Comité por la Liberación de los Presos Políticos. También podemos conversar con Margaret Baduel. Bueno, ustedes también han estado que sí en el Rodeo 1, donde está Hosnar Baduel, y por supuesto los que han venido también del Helicoide, desplegaron acá las fotos de cada uno de los presos políticos, quizás no de todos, pero convérsanos, dinos tú cómo fue la actividad. Muy importante, creo que ha sido bastante poderoso la unión de los familiares para que se logre la liberación de todos los presos políticos. Estamos pasando por un momento que siento que es muy coyuntural y que debemos aprovechar en virtud de que se han anunciado que se iban a hacer algunas liberaciones. Estamos a la espera de eso. En el Rodeo 1 ya hoy sería el 5.º día.
La sexta noche. La sexta noche en la que los familiares siguen pernoctando allá. Estamos hablando de más de 90 familiares aún a la espera de respuestas y de que realmente se materialicen las liberaciones. Bien, muchísimas gracias a Margaret Baduel. Bueno, es la situación hasta ahora acá en la Universidad Central de Venezuela. Repetimos, culminó esta rueda de prensa en la que exigieron la excarcelación de todos los presos políticos. Son más de 800 según el Foro Penal. Otras organizaciones dicen que son por lo menos 1.100 venezolanos presos por razones políticas, y lo que se está exigiendo es que se cumpla lo que dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Madurista, que iba a ser una excarcelación masiva, y hasta ahora pues hay cifras que no se corresponden con la realidad, es lo que han dicho los representantes de las distintas ONGs y por supuesto también los familiares. Con esta información, Carlos, Yalena, retornamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Oliver Fernández, uno de nuestros periodistas desplegados en la capital venezolana, está ahora en directo desde la Universidad Central de Venezuela. Oliver, gracias, una muy buena tarde para ti.